Para trabajar nuestro primer proyecto necesitamos convertir cada uno de los complementos de esa cocina en módulo. La mejor manera de trabajarlo es hacer un componente de un módulo básico y poder reproducirlo en el proyecto. Este módulo básico es una configuración que se ha tomado viendo que en la planta podemos trabajar unidades modulares de 90 centímetros de ancho. Esta unidad modular se ha construido solamente tomando en cuenta lo que viene siendo el cuerpo de ese módulo, es decir, la parte constructiva en melamina o lámina de ese módulo. Vamos a ver entonces que en este caso, en el ejercicio de nosotros, esta parte o esta pieza mide 75.5 centímetros. Los demás elementos, como las patas con la falda y el sobre, completarán la altura total de ese mueble. En este ejemplo, el mueble mide aproximadamente 87 centímetros de alto, pero las variaciones en las alturas dependerán del diseño específico de cada uno de los módulos. ¿Y cómo se construye ese mueble? Ese mueble realmente es un componente que está formado con diversas piezas. La primera pieza que se debe definir es el fondo, porque efectivamente el fondo, la base, es lo que va a tener el ancho máximo de ese cuerpo. Luego vamos a tener las paredes laterales o las piezas laterales que nos permitirán ayudar a darle forma y apoyo vertical a el módulo. Luego tendremos los travesaños. En este caso los travesaños son piezas a maneras de reglas que nos ayudan a mantener la forma de ese volumen. Los vamos a encontrar en algunos casos en la parte inferior, pero sí lo haremos o lo veremos sí o sí en la parte superior. Por último veremos las puertas, y las puertas tendrán condicionantes especiales a la hora de modelarse. Hay que entender que todos estos elementos tienen que manejarse o dibujarse tomando en cuenta que el modelado está amarrado a un espesor de lámina. En este caso, en este ejemplo, vamos a utilizar una lámina de 18 milímetros, lo que es equivalente a 1.8 centímetros. Asimismo, los travesaños harán o tendrán el mismo espesor, pero tendrán un ancho efectivo o alto efectivo de 10 centímetros. Hay muebles que en vez de trabajar con travesaño en la parte posterior, trabajan con piezas de la misma melamina. Pero en este caso, para permitir la libertad de ese componente a la hora de hacer instalaciones de plomería o instalaciones de gas, lo ideal sería que quedara un espacio en la parte posterior en donde pudiéramos hacer esas conexiones sin afectar la integridad del mueble. Para trabajar ese componente, primero debemos crear una etiqueta que va a recibir todo lo que va a ser los cuerpos, y esto es importante. A veces los modelos están muy pesados y es porque todo está dentro de una misma capa o todo está dentro de un grupo de entidades que no tienen clasificación, por ende no tienen etiqueta. Lo primero que vamos a hacer es buscar en la bandeja predeterminada la opción etiquetas, y en la opción etiquetas, cuando se abre, vamos a darle clic a añadir etiqueta. Al añadir etiqueta vamos a colocar un nombre que nos permita definir o identificar rápidamente ese elemento que nosotros queremos clasificar. En este caso le voy a poner despiece porque van a ser todas las piezas unitarias que forman el mueble. Entonces le voy a poner despiece. Y una vez que escribo el nombre de la etiqueta, voy a darle enter. Otra cosa que necesito tener cuando trabajo con etiquetas es el display de las etiquetas o el navegador de las etiquetas. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir poder moverme entre las etiquetas cuando estoy trabajando. Y es que tenemos que asegurarnos que no estemos en la opción sin etiqueta, porque si no va a quedar sin clasificación eso que estemos trabajando. Así que automáticamente activaremos la etiqueta despiece para trabajar sobre la capa o etiqueta despieces. Y eso nos va a permitir garantizar que casi todo lo que estemos trabajando en ese momento esté dentro de esa etiqueta o se relacione esa etiqueta directamente.
Lo primero que nosotros vamos a hacer de ese mueble, después de crear la etiqueta, es hacer el fondo. Y es que el fondo, o lo que viene siendo la base del mismo cuerpo, será lo que tendrá el tamaño total del módulo. Esto lo haremos activando la herramienta línea y dibujaremos en este caso lo que es el ancho total, que viene siendo 90 centímetros, enter, y luego 57, y lo vamos a ver de color verde, 57 centímetros, enter. Ahí vamos a completar el elemento 90 y 57, y esto nos permitirá entonces ver cómo el fondo se desarrollará a partir de ese elemento. Este elemento ahora lo vamos a extruir utilizando la herramienta Push and Pull o empujar y tirar. Esta extrusión tendrá una altura de los 18 milímetros, pero recuerden que estamos trabajando en centímetros, a que sí que será 1.8 centímetros, tomando en cuenta que es el espesor del material que estamos utilizando. Entonces lo que voy a hacer es que presionaré y extruiré y escribiré 1.8 para que se dé el espesor de esa pieza. Cuando termino de hacer esa extrusión, ese material está listo para poder asociarle un acabado o un color, que es lo que viene a la elaboración de esa pieza. Al tener la pieza o el volumen listo, lo próximo que tenemos que hacer es asociarle un material o asociarle un color. Y aquí es muy importante el tratamiento que nosotros le demos a esto. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la pestaña materiales, nos vamos a dar cuenta que al tocar con el cuentagotas el elemento, nos va a aparecer un material por defecto. Este material por defecto se puede mostrar blanco o gris dependiendo de la posición en donde se encuentre, y es un acabado o un material que el programa le da a las superficies que genera. El defecto que tiene esto es cuando nosotros queremos llevar este material a un motor de renderizado y queremos que el motor de renderizado asocie el material por defecto a algún acabado. Algunos motores de renderizado entienden que el material por defecto es un translúcido o es un material que emite luz, o puede verse una combinación entre un translúcido con un material que genera hologramas, y esto es un defecto, pero es porque el programa no entiende correctamente cuál es el acabado que tiene que tener el material por defecto. Por tal razón, cuando nosotros trabajamos componentes, lo ideal es asociarles o darles un color, aunque sea para poder hacer el modelado, de tal manera de que él tenga un material ya. Entonces nosotros podemos bien colocarle o darle un color, y en este caso tendremos que ser cuidadosos, deberíamos seleccionar todo el elemento y luego escoger el material del grupo materiales y aplicarlo, y aparte deberíamos invertir las caras y aplicar el material en la cara inversa, es decir, en la parte interior de ese elemento, para que ya de salida él no tenga el material por defecto aplicado. Otra cosa que podría darse si yo no quiero trabajar con colores sólidos es aplicarle una textura a partir de un archivo, y es que en este caso se le han dado librerías, pero ustedes también tuvieron que haber levantado librerías, y en esa situación lo que nosotros hacemos es importar un material. Para importar ese material como una imagen sobre una superficie, es decir, una textura, me voy a ir al menú archivo y voy a buscar dentro del menú archivo la opción importar. En la opción importar yo voy a buscar la carpeta o el lugar en mi computadora donde están los materiales, y en mi caso pues yo tengo mi carpeta de materiales ya abierta. Voy a escoger el material que quiero utilizar y voy a decir que voy a importar esa imagen como una textura. Entonces, si no me salen los materiales, yo lo que tengo que hacer es entonces primero decirle a SketchUp qué tipo de archivo quiero traer, y cuando le digo JPG Image, en este caso porque es una imagen, pues me va a dar las opciones para o imagen, textura o nueva fotografía adaptada, y ahí pues yo tomo la opción textura y le doy importar. Al darle a importar pues me va a aparecer la superficie
cualquier superficie lista para recibir el material, y lo que yo voy a hacer en este caso es que yo voy a estirar el material para que se aplique en toda la superficie. Entonces, si yo toco, me dice que es el material blanco, que es el material que yo traje, y lo que voy a hacer nuevamente, como en el caso anterior, es que yo voy a seleccionar toda la pieza y decirle que le voy a aplicar ese material, y aparte voy a invertir las caras también para poder aplicar el material en la cara interna de esa pieza, de tal forma que tanto las caras como los cantos me queden con el color del material con el que voy a trabajar. Una vez que ya hice eso de generar el volumen y luego ponerle el material, entonces yo voy a seleccionar el objeto y lo voy a convertir en un primer componente. Este primer componente voy a seleccionarle, voy a darle crear componente, y este primer componente se llamará fondo de 90 y le doy enter, y automáticamente él se cierra y se convierte en un componente unitario. Las demás piezas se van a crear como componentes relacionados a este componente, es decir, las piezas laterales, los travesaños se van a generar como componentes para tener un solo componente unitario en algún momento.